Vamos a ver GraphSet. GraphSet viene de las palabras graph, que es gráfico, functional, graph, functional, command, state, and transition. Entonces quiere decir comando de gráficos funcionales de etapas y transiciones. Comando gráfico funcional de etapas y transiciones. Entonces, la forma en la que nosotros representamos GraphSet es de la siguiente manera. Nosotros tenemos que, para las etapas, vamos a representar con un rectángulo, perdón, con un cuadrito. Las etapas se representarán con un cuadrito. Estas son etapas. Y la etapa inicial vendrá representada con dos cuadritos, uno que contiene al otro. Esta será la etapa inicial. Luego tendremos, obviamente, otra etapa. Y esta será la representación de las etapas. Y de etapa a etapa vamos a unir con una pequeña línea. A esta línea vamos a representarle con una línea cruzada y a esto vamos a llamar elementos de transición. Luego puedo tener otra etapa más. Entonces esta vendrá a ser mi etapa 2. ¿No es cierto? Y aquí tendré otro elemento de transición. Entonces, la etapa inicial voy a representar con el número 0. La etapa vendrá 1, 2 y así sucesivamente. GraphSet fue diseñada como una técnica de programación para procesos cíclicos. Es decir, este proceso de aquí viene y se repite otra vez. Y obviamente aquí hay otro elemento de transición. Entonces, así es como se representa GraphSet. Ahora, en cada etapa, ¿no es cierto? Nosotros vamos a asociar con acciones. Entonces, en cada etapa vamos a tener acciones asociadas. Acciones asociadas. Una acción asociada. ¿Ya? Y los elementos de transición podrán ser sensores finales de carrera o elementos que se activan y se desactivan después de cada etapa. En los elementos de transición nosotros tendremos sensores, elementos o dispositivos que se activen o se desactiven después de cada etapa. Entonces, por ejemplo, viene la etapa inicial y va a haber un elemento o un sensor o un final de carrera o un dispositivo electrónico que cambie de estado. A ese cambio de estado, a ese dispositivo que cambia de estado cuando ocurre esta etapa inicial, ¿no es cierto? O esta etapa 0, a ese le vamos a llamar un elemento de transición, que tranquilamente puede ser un sensor, ¿no es cierto? O un final de carrera, o un dispositivo mecánico
como lo vimos ayer, por ejemplo, una activación de rodillo con palanca, ¿cierto? Puede ser. Entonces, después de que ocurre la etapa 1, vendrá un elemento de transición, es decir, se activará o se desactivará un sensor. Después de la etapa 2 vendrá otro elemento de transición y esto volverá a su etapa inicial y volverá a ser cíclico. Esa es la manera en la que nosotros representamos las etapas. A esta etapa le voy a llamar M0, M1, M2. Y a estos elementos de transición les voy a llamar A1, A2 y A3. A1, A2 y A3. Entonces, voy a ubicarme en la etapa actual, ¿no? Y le voy a decir así, etapa actual es igual a etapa anterior por transición anterior. ¿No? Por transición anterior. Más etapa actual por etapa siguiente negada. Etapa siguiente, pero negada. ¿Ya? Entonces, miren lo que va a pasar. Esta es la fórmula general de Grapseth, ¿ya? Por favor, esta fórmula tienen que aprenderse de memoria, ¿no es cierto? Entonces, la etapa actual, ¿no es cierto? Que es la etapa en la que queremos sacar la fórmula, es igual a la etapa anterior por la transición anterior, más la etapa actual por la siguiente etapa, pero negada. Entonces, vamos a ver. En este caso me va a quedar así. Voy a poner la etapa M0, ¿no? M0 es igual. En este caso, en M sub 0, siempre voy a tener un botón de inicio, un botón de start. En M sub 0 voy a tener un botón de start, ¿ya? En M sub 0 voy a tener un botón de start. Entonces, M sub 0 va a ser al botón start, siempre van a hacer esto, el botón start, más, ahora sí, dice la etapa anterior. ¿Cuál es la etapa anterior a M sub 0? La etapa anterior a M sub 0 es M2. M2, ¿no es cierto? Estoy en esta etapa y este tiene un botón de start. Entonces, solo en esta etapa M sub 0, aquí es el start y pongo más. Y ahora sí comienzo con esa fórmula, ¿ya? Entonces, es la etapa anterior, que es M2, ¿no es cierto? Por la transición anterior. La transición anterior es A2. Por A2. Más la etapa actual, que es M sub 0, más la etapa actual, M sub 0, por la etapa siguiente negada. Es decir, M sub 0, la etapa siguiente es M1, pero negada, ¿ya? Y esta sería la fórmula de la etapa actual. Ahora vamos con la fórmula, este es M1, ¿no? Ahora vamos con la fórmula de M1. ¿A qué sería, señorita María, la fórmula de M1? ¿A qué sería igual? Ahí sería M0 por A1 más M1 A2 negado. ¿M1 qué más? M1 por M2 negado. Aquí sería igual M2, Marisol. A M1 por, a ver, sería por A2 más M1 y de ahí sería el que le sigue, ¿cómo se llama? El M2, pero con la rayita para arriba. Inge, vendría a ser ¿No? M2, M0. Bien, muy bien. M2, M0 negado. Recuerden la fórmula, ¿ya? Bien, ¿se dan cuenta que es fácil simplemente de seguir la fórmula? Entonces vamos a ver desde aquí, ¿no?
Dice etapa actual, entonces estamos en M1, perdón, etapa anterior por transición anterior. Entonces estamos en M1, etapa anterior M0 por transición anterior A1, más etapa actual M1 por siguiente etapa M2, pero negada. Ahora vamos acá. M2 es etapa anterior, es decir, M1 por transición anterior, es decir, A2, ¿no es cierto? Más etapa actual M2 por siguiente etapa, que sería M0 negada. Y esas son las fórmulas que nosotros vamos a ocupar. A pasar a la lógica de contactores me va a quedar lo siguiente. Todos los elementos que están sin negar se transforman por contactos normalmente abiertos y los elementos que están negados se transforman por contactos normalmente cerrados. Todos lo que están multiplicando se transforman por elementos que están en serie y los que están sumando se transforman por elementos en paralelo. Y me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, el estar está sin negar, por lo tanto es un contacto normalmente abierto, ¿cierto? Y este contacto normalmente abierto casi siempre viene a ser un botón. Al estar no le está multiplicando nada, por lo tanto no tiene nada en serie, ¿no? Sí está sumando con esto de aquí, por lo tanto tiene un paralelo que es M2, tiene un paralelo que es M2, no va a alcanzar, va a ser más pequeño ya. Aquí tengo el estar, tiene un paralelo que es M2, ¿no es cierto? Y el M2 está multiplicando un A3. M sub 0, ¿no es cierto? Normalmente abierto. Un M1 normalmente cerrado. Y ahí termina, esta ecuación de aquí termina aquí. Y esto se conecta a una bobina. ¿Cómo se llama esa bobina? M sub 0. Ahora vamos con la siguiente, que es esta de aquí. Entonces, en la siguiente tengo dos contactos en serie normalmente abiertos, ¿no? Y tengo otros dos contactos en serie, pero el uno es normalmente abierto y el otro es normalmente cerrado. Y esto se conecta a una bobina que vamos a llamar M1. Y voy a poner nombres, entonces esta va a ser M sub 0, esta va a ser A1, esta va a ser M1 y esta va a ser M2 negada. Bueno, no negada, sino M2 nomás, perdón. Ya está cerrado. Y vamos con el último que es este de aquí. Entonces este tiene un contacto, dos contactos normalmente abiertos. Y tiene un contacto normalmente abierto y otro normalmente cerrado. Y esto se conecta a una bobina, ¿no es cierto? Y voy a poner nombres. Esta bobina es M2. Y tengo aquí M1, tengo A2, tengo M2 acá y tengo M sub 0. ¿Ya? Y así es como se representa estas fórmulas en contactores. Para resumir, cuando tengo multiplicación significan dos contactos en serie. Cuando tengo multiplicación significa que están en serie. Entonces, por ejemplo, M1 por A2 está M1 en serie con A2. M2 con M0, M2 en serie con M0. Y cuando tengo que suman, significan que los dos están en paralelo. Y esta M, que es la igualdad de todo esto, es la bobina que está abajo. Entonces, estos contactos van a activar esta bobina. ¿Sí está bien? ¿Sí está entendido? Se tiene un proceso de ensamblado cíclico que utiliza 3 cilindros. La forma en la que los cilindros están dispuestos para el proceso de ensamblado es la siguiente. Tengo un cilindro A, en esta forma.
Este cilindro A sostiene una pieza que es la que se va a ensamblar. Tenemos un cilindro B. En este punto tenemos un cilindro B. Este cilindro B sostiene la otra pieza con la que se va a ensamblar. Y tenemos un tercer cilindro C ubicado en esta parte. Que va a ser el trabajo final Tenemos tres cilindros, ¿no es cierto? Y van a estar así, ¿no? Cilindro A, cilindro B, y está un ciclo. Esta pieza de aquí se va a ensamblar con esta pieza de acá. Cuando esté ensamblado, este cilindro de aquí va a entrar en este orificio para empujar la pieza ensamblada y para volver a iniciar el ciclo, ¿listo? Entonces, lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a poner secuencia de movimientos. Secuencia de movimientos. Entonces, en la secuencia de movimientos vamos a determinar de la siguiente manera. Vamos a poner etapa, ¿no es cierto? Y vamos a poner los cilindros A, B y C. ¿Ya? Entonces viene la primera etapa. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4 y etapa 5. Listo, vamos a ver. Entonces, en la etapa 1, el cilindro que todo cilindro en su posición inicial está dentro, ¿ya? Todo cilindro en su posición inicial está dentro. Por lo tanto, el cilindro en la etapa A sale. Es decir, este cilindro está en su posición inicial adentro y en su etapa A sale, se posiciona en esta posición donde está ahorita. Entonces sale, ¿no es cierto? En la etapa 2, una vez que el cilindro A está afuera, ¿no es cierto? Está aquí. En la etapa 2, el cilindro que inicialmente está dentro también sale. En la etapa 2, el cilindro sale, ¿no es cierto? Una vez que el cilindro ya ensambló esta pieza con esta, ¿no es cierto? La etapa 3, el cilindro B vuelve a entrar. En la etapa 3, el cilindro B vuelve a entrar. En la etapa 4, una vez que el cilindro B ya está arriba, entonces el cilindro A ya contiene esta pieza ensamblada, vuelve a entrar. Entonces en la etapa 4 el cilindro A regresa, ¿no es cierto? En la etapa 5, ¿no es cierto? Una vez que el cilindro A ya tiene la pieza aquí, el cilindro C sale. Sale. Más. Y me falta una etapa, ¿no? La etapa 6. La etapa 6, el cilindro C regresa. ¿Ya? En la etapa C, el cilindro C regresa. ¿Sí está entendido cómo va a funcionar esto? ¿Podría repetir de nuevo? Ya. Para iniciar, todos los cilindros están en su posición inicial adentro. ¿Ya? Todos los cilindros están en su posición inicial adentro. Entonces, en la primera etapa, como el cilindro A está adentro, ¿no es cierto? El cilindro A tiene que salir. Entonces, cuando yo hablo de salir, hablo de un desplazamiento positivo.
Cuando hablo de salir, hablo de un desplazamiento positivo. Entonces, el cilindro se mueve positivamente hasta afuera, hasta posicionarse aquí, ¿no es cierto? Entonces, el cilindro A sale. El cilindro B, que en su etapa inicial está dentro, ¿no es cierto? Ya una vez que el cilindro A está afuera, el cilindro A tiene que salir. Entonces, en la etapa 2, el cilindro B sale. Una vez que el cilindro sale, se logra ensamblar esta pieza con esta pieza de aquí, ¿no es cierto? Se logra ensamblar esa pieza. Entonces, una vez que ya está ensamblado, lo siguiente que va a hacer el cilindro B es volverse a meter. Entonces, el cilindro B se vuelve a meter, un desplazamiento negativo porque se logra meter. Una vez que ya está el cilindro B adentro, ¿no es cierto? Este cilindro está afuera, ¿no es cierto? Este cilindro tiene que volverse a meter a su posición inicial. Entonces, regresa a su posición inicial. Y cuando regresa a su posición inicial, ¿no es cierto? El cilindro C va a empujar esta pieza ensamblada para que caiga, ¿no es cierto? Y siga el proceso de fabricación. Entonces, el cilindro C va a salir y va a volver a entrar. Y ese es el proceso cíclico de todo este proceso de ensamblaje. Esta es la secuencia de movimientos. Tenemos 6 etapas, ¿no es cierto? Vamos a comenzar por ahí. Las 6 etapas significan que vamos a tener 6 etapas de Grafset, ¿no? 6 etapas de Grafset. Y después, una vez que termina estas 6 etapas, el ciclo se vuelve a repetir, ¿ya? El ciclo se vuelve a repetir. Es decir, otra vez el cilindro A vuelve a salir, todo, ¿no? El cilindro A vuelve a salir, el cilindro B sale, entra, el cilindro A vuelve a entrar, el cilindro C sale y entra. ¿Sí está claro? Sí. Ya, listo, muy bien. Entonces, vamos a llamarle al cilindro A, vamos a llamarle alimentación. Vamos a ver si entra aquí ya. Vamos a hacer el diagrama de movimientos. Ojo que estamos diseñando un proceso desde cero, ¿no? Un proceso totalmente desde cero. Viene primero la secuencia de movimientos, luego vendrá el diagrama de movimientos. Entonces, en el diagrama de movimientos yo voy a colocar elemento. Voy a colocar elemento, función, elemento, función, y voy a colocar fase. Elemento, función y fase. Entonces, voy a con el primer elemento, va a ser mi elemento A. ¿Ya? El cilindro A, el elemento A, el cilindro A, tiene la función de alimentar. Alimentar. Es decir, proveer de esta pieza, ¿no? Que es la pieza, digamos que es la pieza principal donde se va a ensamblar. Entonces, el cilindro A tiene la función de alimentar. Y aquí voy a poner fase. Y voy a tener, ¿cuántas fases? Voy a tener 6 fases o 6 etapas, ¿no? Entonces, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Tengo 6 etapas. Entonces, en la primera etapa, mi cilindro A, en la primera etapa, mi cilindro A empieza aquí, ¿no? Abajo. Mi cilindro A empieza abajo y al terminar me va a faltar pizarrón. Bueno, hagámoslo rápido.
Entonces, tengo una etapa 0, ¿no? Entonces, en mi etapa 0, mi cilindro A empieza abajo. ¿Listo? En mi etapa 0, mi cilindro A empieza abajo. Cuando viene mi etapa 1, cuando comienza mi etapa 1 aquí, mi cilindro A ya ha salido. En mi etapa 1, mi cilindro A ya ha salido, ¿no es cierto? Entonces, mi cilindro A se mantiene afuera durante la etapa 1, 2 y 3, ¿verdad? En la cuarta etapa comienza a bajar, entonces mi cilindro se mantiene afuera durante 3 etapas. 1, 2 y 3. ¿Ya? 1, 2 y 3. En la etapa 4, mi cilindro A desciende. En la etapa 4, mi cilindro A desciende. En la etapa 4, mi cilindro A desciende. ¿No es cierto? Y se mantiene abajo durante las siguientes etapas, hasta las 6, ¿no es cierto? Hasta la etapa 6. ¿Ya? Ahora vamos a ver el cilindro B. ¿Y es hora? Inge, dele que sí acabamos. Ya, vamos a ver mi cilindro B. Mi cilindro B tiene la función de remache. La función de remache. ¿Listo? Entonces, mi cilindro C empieza abajo, ¿no es cierto? En la etapa inicial, en la etapa 0 empieza abajo, y en la etapa 2 tiene que estar afuera. Entonces, viene la etapa 1, viene abajo, hasta aquí viene la etapa 1, viene abajo, y en la etapa 2 comienza a subir. ¿No es cierto? En la etapa 2 comienza a subir, sube en la etapa 2, y en la etapa 3 vuelve a bajar. Entonces, vuelve a bajar. Lo hace así. Y luego se mantiene abajo durante todo el ciclo, ¿no es cierto? Y me faltó pizarrón para el cilindro C. La función es expulsar. La función es expulsar. Del cilindro C, la función es expulsar. Se mantiene abajo en la etapa inicial, en la etapa 1, en la etapa 2. ¿Dónde se activa? En la etapa 5. Por lo tanto, acá se va a activar, ¿no? Entonces, en la etapa 5 se activa, sube, ¿no es cierto? Durante la etapa 5 sube, y en la etapa 6 sube durante la etapa 5, y en la etapa 6 vuelve a bajar y se mantiene ahí.